Bienvenidos chicos y chicas a esta clase de la cátedra de SCARE. Mi nombre es Darío Peralta y hoy vamos a hablar de núcleo en interfase y código genético. En esta primer clase del tercer parcial vamos a comenzar hablando sobre las funciones del núcleo celular. Vamos a notar que estas tres funciones están relacionadas con la molécula de ADN. ¿Sí? Recordemos que el ADN es un ácido nucleico, ¿sí? De doble cadena compuesto por nucleótidos. Y estos nucleótidos tenían cada uno una de 4 bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas eran adenina, timina, citosina y guanina. Recordemos también la forma en la que se expresaba el código genético. La molécula de ADN se transcribía a la molécula de ARN, que era un ácido nucleico pero más simple, de simple cadena, que en vez de tener timina tenía uracilo en su estructura. Y esta molécula de ARN se traducía a proteínas. Teniendo eso en mente, vamos a hablar de las funciones del núcleo. La primera función es almacenar la información genética en la molécula de ADN. Además, para esto, el núcleo está encargado también de la duplicación del ADN y del ensamblado de los cromosomas. Los cromosomas o la cromatina están formados por moléculas de ADN envueltos alrededor de histonas. Las histonas son proteínas encargadas de empaquetar y comprimir este ADN, que tiene muchos pares de bases, es muy largo y de otra manera no entraría dentro de la célula. Otra función es recuperar esta información almacenada dentro del ADN en forma de ARN, de manera tal de que determinado sector que tenga la información para sintetizar determinada proteína va a ser transcripto y esa información se va a recuperar en forma de la molécula de ARN. Ahí lo mencionamos también, la transcripción de los genes a ARN y el procesamiento de estos en sus formas maduras, porque el ARN no se exporta de la misma manera que se transcribe, sino que sufre un proceso de maduración, ¿sí? Y luego es transportado al citoplasma para su traducción. Además, el núcleo es el encargado de ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas. Cómo ejecuta, dirige y regula la célula no es un ente consciente, o sea, es un organismo vivo, pero de ninguna manera presenta conciencia de lo que va a hacer o de la manera en la que va a dirigir las actividades citoplasmáticas. Lo hace regulando la expresión de las proteínas, ¿sí? Si tiene que realizar determinada tarea, va a sintetizar determinada proteína para realizar esa tarea. Entonces, el núcleo ejecuta, dirige y regula a través de la expresión de los genes de las proteínas, regulando esta expresión genética. El núcleo consta de una envoltura nuclear, que es una doble membrana que presenta poros nucleares, es una dependencia directa del sistema de endomembranas, del retículo endoplasmático grueso, y está sostenida desde el exterior por una red de filamentos intermedios que dependen del citoesqueleto, y en el interior está sostenida por la lámina nuclear, que es otra estructura también que se encuentra adyacente a la membrana nuclear y está formada por proteínas. La envoltura nuclear es como si nosotros agarrásemos el retículo endoplasmático grueso y lo enrollásemos como si fuese un ovillo alrededor del contenido del núcleo, alrededor del material genético y el nucleoplasma. De esta manera, ese ovillo que estamos formando con el retículo endoplasmático necesita un sostén para mantenerse, y este sostén se lo van a brindar los filamentos intermedios desde afuera y desde adentro la lámina nuclear. También dentro del núcleo tenemos un nucleoplasma, que es el medio acuoso en el cual se encuentran disueltos los solutos, y el esqueleto filamentoso, que provee
el soporte a los cromosomas y a los complejos proteicos que intervienen en la replicación y en la transcripción del ADN. Y tenemos un nucleolo, que es el lugar donde se sintetizan y se procesan y también se ensamblan los ARN ribosomales y también se ensamblan las unidades mayor y menor de los ribosomas. Vamos a ver que el retículo endoplasmático grueso está unido a la envoltura nuclear, ¿sí? Porque esta envoltura nuclear es una dependencia directa del retículo endoplasmático, del sistema de endomembranas, ¿sí? Recordemos, es como si yo agarrase el retículo endoplasmático y lo enrollase al lado del nucleoplasma. Vamos a tener la cromatina, ¿sí? Que es esta unión de material genético, es esta unión del ADN con proteínas que lo van a comprimir. Y vamos a tener el nucleolo, ¿sí? Que es este lugar de alta densidad que estamos viendo, de muchísima actividad, donde se están ensamblando las unidades mayor y menor de los ribosomas. Ahí tenemos muchísima cantidad de ARN ribosomal, tenemos el ADN del que van a salir los genes para sintetizar las proteínas de los ribosomas y además tenemos las proteínas que van a formar parte de estos ribosomas. Por eso lo vemos en las fotografías de manera muy densa. En esta otra imagen vamos a observar el núcleo dependiendo directamente del retículo endoplasmático como en la anterior, ¿sí? Ahí si se fijan está unido, posee poros nucleares, ¿sí? Posee ribosomas adheridos a la membrana nuclear. Observamos también la cromatina, ¿sí? La cromatina de manera densa. Observamos también el nucleolo, ¿sí? Que es transcripcionalmente muy activo, ¿sí? Adelantando un poco algo, nosotros tenemos que saber, ¿sí? Que la cromatina tiene dos estadios, la cromatina densa y la cromatina laxa. La cromatina laxa es la cromatina que está transcripcionalmente activa y la cromatina densa es la que no está transcripcionalmente activa. Pero si observamos, y habíamos dicho también que el nucleolo es el lugar donde se transcriben las subunidades de los ribosomas y está lleno de ARN, por ende está transcripcionalmente muy activo, lo observamos como un punto denso, ¿sí? Y cuando hay tinción en microscopía óptica también se observa como un punto denso. ¿Por qué es esto? Porque en ese lugar, aunque esté la cromatina de manera laxa para transcribir el ADN a ARN ribosomal, hay muchísima concentración de cromatina transcribiéndose a ARN ribosomal. Entonces, como hay mucha concentración de ácidos nucleicos y hay mucha concentración de subunidades proteicas para armar las unidades ribosomales, también lo vamos a observar como un punto denso. No quiere decir que sea de cromatina densa, sino que es cromatina laxa muy junta, muy activa, ¿sí? En mucha cantidad. Otra cosa que también podemos agregar en esta imagen, como para que lo vayan sabiendo, que los genes transcripcionalmente activos se encuentran ubicados en el centro, mientras que los que están silentes, o sea, los que no están transcripcionalmente activos, se ubican más próximos a la envoltura nuclear, ¿sí? Y adheridos a la red filamentosa que está también adherida a la lámina nuclear y están fijados a la envoltura nuclear, ¿sí? Entonces, en el centro vamos a encontrar genes transcripcionalmente activos y en la periferia vamos a encontrar genes silentes. Vamos a encontrar cromatina silente, ¿sí? En cuanto a la envoltura nuclear, es una doble membrana interrumpida por poros. Habíamos dicho que es derivado del sistema de endomembranas, particularmente del retículo endoplasmático grueso. Posibilita las modificaciones del ARN mensajero dentro del núcleo porque aísla el medio nuclear del resto del citoplasma. Posee una membrana externa, un espacio perinuclear y una membrana interna. Recordemos que es una doble membrana, ¿sí? Eso quiere decir que tiene una membrana externa que vendría a ser una parte de la cisterna del retículo endoplasmático, un espacio perinuclear, que es este espacio
entre la externa y la interna, y una membrana interna que sería otra parte del retículo endoplasmático. A eso se refiere con que es una doble membrana. La membrana externa posee ribosomas adheridos. Estos sintetizan las proteínas que se vuelcan directamente al espacio perinuclear. Está sostenida, como ya dijimos, por una red de filamentos intermedios dependiente del citoesqueleto. El espacio perinuclear es el espacio, como dijimos, entre estas membranas. Se continúa con el retículo endoplasmático grueso. La membrana interna posee proteínas integrales propias que se le unen a la lámina nuclear y a los cromosomas. La lámina nuclear era esta estructura proteica que sostenía la envoltura nuclear desde la parte de adentro del núcleo. Y recordemos que tenía a los cromosomas adheridos, a los que no eran transcripcionalmente activos. La lámina nuclear está formada por proteínas del tipo de filamentos intermedios, confiere estabilidad mecánica a la envoltura nuclear. Llega un momento dentro del ciclo de vida de la célula que esta lámina nuclear se fosforila, o sea, se le unen grupos fosfatos, y como estos grupos fosfatos afectan su estructura tridimensional, hacen que pierda afinidad por la envoltura nuclear, despegándose, y cuando se despega la envoltura nuclear pierde estabilidad, y como pierde estabilidad se separa de lo que sería el nucleoplasma, o sea que la estructura de la envoltura nuclear se pierde el núcleo, y al interactuar con la cromatina esto participa en la organización tridimensional del núcleo, que ya lo habíamos hablado. El nucleolo, ¿sí?, es esta parte densa central, pero que es densa no por presentar cromatina densa, sino por tener mucho material en activa transcripción, ¿sí? O sea que el material genético que tiene adentro no es denso, sino que es laxo, pero está en mucha cantidad. En el nucleolo tienen lugar la formación de las subunidades ribosómicas, la síntesis y el procesamiento del ARN ribosomal, y allí se encuentran algunas de las proteínas que regulan el ciclo celular. Es un aglomerado de fibras de cromatina de distintos cromosomas. En el hombre, los cromosomas que se encuentran dentro del nucleolo son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. No se encuentran completamente, sino que aportan sectores de cromatina. ¿Sí? Todos estos cromosomas tienen la particularidad de ser acrocéntricos. En el núcleo se diferencian dos regiones, una zona fibrilar central que va a estar formada por ARN ribosómico y ARN ribosómico naciente, o sea, el ARN ribosómico que ya está sintetizado y el que se está sintetizando. Una zona granular periférica donde los gránulos están formados por las unidades mayor y menor de los ribosomas en proceso de ensamblado, y el tamaño del núcleo varía según la célula y en la misma célula según el momento del ciclo celular en el que esté. Desaparece durante la mitosis y luego se vuelve a reorganizar. Vamos a analizar la estructura molecular de estos complejos de polo nuclear. Estas están en disposición octamérica, ¿sí? Vamos a tener filamentos que van a ir hacia el citosol, ¿sí? Filamentos citosólicos. Vamos a tener un anillo citosólico externo, un anillo nuclear que va a estar hacia adentro del núcleo. Vamos a tener una canasta o una jaula que va a ser la puertita del poro, va a ser un diafragma, y vamos a tener un anillo distal, ¿sí?, que va a ser una abertura central y dentro del núcleo. Dentro de esta estructura que mencionamos a grandes rasgos, tenemos ubicadas 8 columnas proteicas que van a formar las paredes laterales, un anillo externo, como habíamos dicho, que está formado por 8 subunidades proteicas, un anillo interno también formado por 8 subunidades proteicas, proteínas de anclaje que van a fijar cada una de las columnas al espacio perinuclear, proteínas radiales que se van a proyectar desde las columnas hacia la luz del poro, van a formar una especie de diafragma, van a ser las nucleoporinas, forman esta canastita que venimos hablando, proteínas fibrilares, fijas al anillo interno y fijas al anillo externo, y bueno, vamos a tener una abertura central que va a ser por donde van a entrar y a salir cosas. Bueno, ¿y qué van a hacer estas cosas que entren por el poro? Primero
moléculas pequeñas solubles en agua van a difundir directamente. Ahora, las moléculas de mayor peso molecular van a ser transportadas de forma activa, ¿sí? Con gasto de energía. Y a la vez también van a necesitar moléculas transportadoras, que ya las vamos a ver. Cuestión que se importan proteínas necesarias para ensamblar los ribosomas, que ya mencionamos mucho, y recuerden el sector del núcleo en el que se ensamblan, que va a ser el nucleolo. Factores de transcripción requeridos para la activación e inactivación de genes. Factores de empalme necesarios para el proceso de maduración de los ribosomas. Y cosas que se exportan, o sea, cosas que salen del núcleo, las subunidades ribosomales ya formadas, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y los factores de transcripción que son devueltos al citoplasma para ser reutilizados. Hablando un poco de las señales que necesitan las moléculas grandes para entrar y salir del núcleo por el complejo del poro nuclear, vamos a tener dos tipos de señales. Primero la NSL y segundo la NES, ¿sí? Que por sus siglas en inglés son NSL, señal de localización nuclear, y NES, señal de exportación nuclear. La NSL va a ser para entrar en el núcleo, ¿sí? Las proteínas de gran tamaño deben poseer una etiqueta para ingresar por el canal central. Estas proteínas sintetizadas en el citoplasma contienen una señal de localización nuclear, una NSL. El NES, o sea, la señal de exportación nuclear, es algo que tienen los ARN, ¿sí? Los que salen a través del complejo del poro nuclear, con una proteína especial que posee esta señal de exportación. Las carioportinas son un grupo de proteínas transbordadoras que se ocupan del pasaje de moléculas de mayor tamaño, ¿sí? Según el sentido en el que ocurre el pasaje de moléculas, pueden ser importinas o exportinas. Entonces las carioportinas lo que hacen es reconocer NSL o NES si estas carioportinas son importinas, o sea, están en el citoplasma, o si son exportinas, o sea, están en el núcleo, van a reconocer NSL o NES respectivamente, ¿sí? Y van a encargarse de transportarlas hacia el complejo del poro nuclear y de una forma que ya vamos a ver, depositar la molécula que tiene como destino la entrada o salida del núcleo. Vamos a ver cómo se hace primero la entrada, después la salida de material del núcleo, ¿sí? Vamos a tener nuestra carga, que va a ser, por ejemplo, una proteína que se tenga que importar, ¿sí? Va a tener en su estructura una señal de localización nuclear, una NSL, que ahí está con la forma de un triangulito verde. Este sector NSL va a ser reconocido por la importina. La importina se va a adherir, va a formar el complejo de importación, y el complejo de importación va a tener afinidad por las proteínas fibrilares del complejo del poro nuclear, haciendo que este difunda hacia dentro del núcleo. Una vez dentro del núcleo va a haber una proteína que va a estar unida a un GTP que se va a llamar RAN-GTP. Esta molécula va a tener afinidad por otro sector de la importina, que al unirse va a provocar un cambio estructural en su estructura tridimensional, haciendo que pierda afinidad por la carga y soltando la carga, o sea, nuestra proteína a importar dentro del nucleoplasma. Me va a quedar por otro lado el complejo RAN-GTP importina, ¿sí? Esta vez sin su carga, que va a difundir por el complejo del poro nuclear hacia afuera, ¿sí? Básicamente porque vamos a tener mayor concentración de GTP adentro del núcleo que afuera. Este RAN-GTP adherido a la importina van a difundir hacia afuera, como habíamos dicho, y fuera del complejo del poro nuclear vamos a tener una GTPasa, ¿sí? Muy cerca, encargada de romper el enlace del GTP, el último fosfato del GTP, quedándome por un lado RAN-GDP, que al no tener más, no estar más trifosfatado, va a perder afinidad por la importina. ¿Esto para qué se hace?
para que por un lado me quede RAN GDP separado y por el otro me quede la importina lista para volver a ser reutilizada por una nueva carga que venga a ser importada por el núcleo. El GDP después, y eso lo vamos a ver en el segundo dibujo, ¿sí? Ese GDP difunde hacia adentro del núcleo por lo mismo que por lo que salía cuando estaba trifosfatado. Hay mayor concentración de GDP afuera en el citoplasma que adentro del nucleoplasma, entonces entra directamente. Una vez que entra, va a haber un intercambiador de fosfato nuclear que le va a agregar un fosfato a ese GDP, trifosfatándolo, así y recuperando nuestro RAN GTP, ¿sí? Este RAN GTP, en el caso de la exportación, ¿sí? Se va a unir a una exportina, ¿sí? Si fuese que el RAN GTP, en vez de unirse a una exportina, se une a una importina más una carga, pasaría en lo que pasó en el dibujo de la izquierda, ¿sí? Pero ahora analicemos el caso de algo que se tenga que exportar desde el núcleo hacia afuera, como por ejemplo un ARN, ¿sí? Este ARN, que ahora sería mi carga azul en el dibujo de la derecha, tiene un NES, una señal de exportación nuclear. Esta sería el triangulito rojo. Bueno, el RAN GTP se va a unir a una exportina que a la vez se va a unir a la carga, ¿sí? Se va a unir a la señal de exportación de la carga. Este complejo, llamado complejo de exportación, ¿sí? Va a difundir por el complejo del poro, por lo mismo que venía difundiendo antes, porque hay mayor concentración de GTP adentro del nucleoplasma que afuera, entonces esa molécula compleja va a difundir. Una vez que difunda, el RAN GTP va a ser tomado por mi GTPasa, que está afuera del complejo del poro nuclear, va a hidrolizar el GTP, quedándome por un lado RAN GDP, ¿sí? Por el otro la carga separada de la exportina, ¿sí? Porque al separarse de ese complejo el RAN GTP, ahora GDP, toda la unión va a perder afinidad, ¿sí? Se separa RAN GTP, la exportina pierde su estructura tridimensional, esta estructura tridimensional ya no es afín a la señal de exportación nuclear, entonces libera a la carga, que es lo que al fin de cuentas nosotros queremos, que ese ARN mensajero sintetizado en el núcleo pase al citoplasma, o que esas subunidades ribosomales compuestas en el núcleo pasen al citoplasma, ¿sí? Y la exportina queda lista para difundir por el complejo del poro nuclear hacia adentro. En esta breve explicación hemos analizado los dos ciclos de importación y de exportación del complejo del poro nuclear. Damos por concluido esta primera parte de la clase. Ahí tenemos la bibliografía para que la consulten y los esperamos en el segundo video.